Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy vamos a continuar con sincronización de máquina overclock, o como le decimos nosotros los colombianos, filetadora, la máquina filetadora. Vamos a continuar con esta serie de videos que venimos haciendo de cada una de las máquinas y continuamos con el ajuste y tiempos que vimos como en el video de inicio. Es decir, en el video donde les hago la presentación de la máquina les digo cuáles son los tiempos y ese es el orden de la serie que vamos a hacer para que usted lo tenga pendiente y sepa con qué vamos a seguir. Entonces estamos en sincronización de fileteadora, lo que estábamos esperando muchos. Nuestro video pasado estuvimos hablando de qué es un looper y cómo identificar si un looper está en buen o en mal estado, o cómo saber si hay que cambiarlo, porque a veces uno tiene un looper y piensa que la máquina está trabajando bien, pero seguramente no está trabajando tan bien como debería. Entonces, si no ha visto el video, por acá voy a dejar el enlace, usted entra, lo revisa y vuelve, sabe que es un looper. Después de eso vamos a identificar, ¿qué vamos a identificar? Sincronización del looper inferior con aguja, es decir, qué tiempo debe tener ese que le muestro, ese looper que le muestro en el video anterior, qué tiempo debe tener con relación a la aguja para que tome la hebra de la aguja y la máquina cosa. Pero ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Lo vamos a hacer en dos partes, es decir, bueno, teórica y práctica. En la teórica les voy a explicar cómo debe ser en teoría. En la práctica lo vamos a hacer con un looper nuevo y con un looper de segunda. Bueno, primero el ajuste con el looper de segunda, looper nuevo, looper de segunda, y vemos cuál es la diferencia y cómo se debe ajustar. Ojo, las medidas que vamos a dar en este video que sigue, Coming Up Next, es para lo que nos recomienda Pegasus, según catálogo, para una máquina 752-13 nueva, que el looper esté nuevo. Si no está nuevo, seguramente tendrá que hacer variaciones a la medida, como lo vamos a ver en la práctica. Entonces, pónganse sus cinturones, acomódense, póngase cómodo y arrancamos. Bueno, ¿y cómo vamos a lograr este ajuste? Es muy sencillo. Vamos a comenzar a mover el volante con la máquina apagada, obviamente. Movemos el volante y vamos a empezar a hacer que la aguja baje. Movemos el volante y la aguja va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y cuando llegue a PMI hace referencia a punto muerto inferior para los que están perdidos. Para los que ya han visto esta serie de videos ya tienen identificados qué es PMS y PMI. Pero si usted que no conoce bien el cuento, entonces por acá le voy a dejar el link para que entre y mire cómo funciona el movimiento de una barra de aguja en PMS y qué es PMI. Y puede decir, ah, bueno, ya sabemos que es PMI, pausa, entra ahí, vuelve, acá lo espero y le vuelvo y le explico. Listo, ya vio el video, entonces bienvenido nuevamente. Ya después de esta pausa, vamos a comenzar a mover el volante hasta que la aguja llegue a su posición más baja, es decir, PMI o punto muerto inferior, como le encontramos nosotros en los catálogos. Después de que la aguja llegue a PMI, recuerde que esta máquina viene con dos agujas, pero lo vamos a cuadrar con la de la izquierda. En este caso, ustedes la verán así. Es decir, esta aguja, la de la izquierda para ustedes, la derecha para mí, está un poco más alta. Es muy poco la diferencia. En algunas marcas chinas hay más diferencia, en esta Pegasus es menos diferencia, pero con la más alta la vamos a cuadrar. Con la más alta, la de la izquierda para ustedes, es decir, esta. Listo, vamos a mover y vamos a ubicar la punta del looper a una distancia. Vamos a calcular, hacer una línea invisible en todo el centro de la aguja. Vamos a dividir la aguja por todo el centro y a partir de ahí vamos a tomar una reglilla metálica como la que hemos usado en otros ajustes y vamos a medir cuánto es desde la punta del looper hasta la aguja. ¿Cuándo está en dónde? En PMI, correcto. Más o menos, ¿cómo se va a ver esto? Más o menos se va a ver así. Movemos el volante, el looper, que tiene una forma más o menos así, va a estar en esta posición y la aguja está posicionada en PMI. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir cuánto es desde aquí hasta este centro imaginario. Y la medida con la que vamos a hacer ese ajuste es muy sencillo. Va a ser 4.2 milímetros. No 4.3 ni 4.1. 4.2. ¿Cuál es el problema? Que usted tendrá que medir 4 milímetros y calcular el punto 2, porque no tenemos una reglilla exacta para calcular eso. Es decir, venden algunas galgas específicas, pero si usted no las tiene tendrá que calcularlo. 4 y un poquitico es el punto 2.
Si se acerca mucho al 5, ya como por 4.7, 4.6, entonces acérquelo mucho al 4, es decir, adelantico el 4 pero muy poco, listo, entre 4 y 5 milímetros. Cuando hayamos cuadrado esto, nuestra máquina coserá, pero en teoría esta máquina está descuadrada, usted la va a sincronizar y esta medida puede ser 5. ¿Qué habría que hacer? Mover este looper hacia acá, porque la aguja no se puede mover en este sentido, y minimizar esta distancia. ¿Cómo lo hacemos? En la base donde viene montado este looper, acá vendrá un tornillo de pala, usted sigue buscando la base y al fondo se va a encontrar con una boca fija número 8. Una boca fija es una llave que hexagonal, de cabeza hexagonal, nosotros le decimos boca fija. Si no tiene idea de herramienta ni nada de eso, por acá le dejo el link donde entre, usted mira la herramienta y logra identificar que es una boca fija número 8. Normalmente estas ya son 8 milímetros, 9 milímetros o 10 milímetros, como las medidas estándar dependiendo la marca y el modelo. Entonces, aflojamos esa boca fija número 8, que, bueno, está perdido, que esa es una boca fija. Yo voy a pintar acá una fileteadora y le voy a decir dónde estamos trabajando para que, listo, voy a pintarle y ya vuelvo con ustedes. Bueno, ya dibujamos una fileteadora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a explicarles de dónde va a poder usted mover ese loop, pero dónde está el tornillo que usted tendrá que soltar con esa palabra rara que se llama boca fija. Tenemos una fileteadora más o menos así. Acá tenemos una tapa que es deslizable. Al deslizarse permite tener acceso a todo lo que está dentro de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir esta tapa, vamos a encontrarnos el mecanismo y ya vuelvo, luego le abro la tapa, muestro el mecanismo y ya vuelvo con ustedes para decirles de dónde lo vamos a mover. Normalmente yo siempre trato de mantener la escala según tamaño real, es decir, que más o menos todo se vea realmente más o menos del tamaño que es. En este caso, como el mecanismo viene un poco más pequeño, exageré. Borré todo lo que ve alrededor y nos vamos a encontrar solo con la base del looper y el looper. Es decir, el looper viene acá, esta es su base, es el tornillo que lo sostiene, y la base del looper trae un guía hilo que tiene un tornillo pala al frente. Y acá nos encontramos una boca fija, una tuerca o un tornillo de cabeza hexagonal, es decir, para una llave boca fija que engarza acá, coincide acá, que permite aflojar ese tornillo. Cuando entra el tornillo coincide exactamente y aflojamos y esta base se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia adelante, es decir, hacia ustedes que lo van a reparar, o hacia el fondo. ¿Qué hicimos en este ejercicio? Quitamos planchuela, quitamos los dientes. Normalmente no hay que quitar los dientes, pero nos permite tener una mejor visual y cuando hagamos el video usted se va a dar cuenta que es mucho más fácil cuadrarlo. Si quisiera quitar los dientes usted lo puede hacer, pero si no, sin quitar los dientes, simplemente con la planchuela ya tenemos acceso a este mecanismo. Soltamos la boca fija y la graduamos. Recuerden que habíamos dicho que acá tenemos una distancia errada de 5 milímetros. Vamos a soltar esta boca fija, con la boca fija del tornillo, y comenzamos a hacer que el looper se mueva hasta acercar esta punta a la aguja y que estos 5 milímetros se vuelvan 4,2 milímetros. Tenemos que medir muy de frente, porque si no medimos de frente puede que quede hacia un lado, hacia el otro, que coincida 4 un poquito pasado. Ajusta nuevamente este tornillo y la máquina quedará lista en tiempo de costura. Pero tenemos que ver algo: cuando la punta del looper pase por detrás de la aguja, es decir, dentro de la muesca, tiene que haber una separación entre la punta del looper y la muesca de la aguja. ¿De dónde vamos a acercar o alejar esto? De este tornillo. Soltamos y movemos hacia ustedes en caso de que se quiera pegar a la aguja o alejar de la aguja. Depende de lo que necesitemos, lo haremos de acá. Entonces ya voy a hacerles otro dibujo, les muestro cómo va a quedar por detrás, cómo queda pasando la punta del looper en la muesca y qué distancia de separación. Luego vamos a la máquina y terminamos el ejercicio. Listo, ya dibujamos una aguja para ver cómo pasa la punta del looper a través de la muesca de la aguja. Recuerden, la aguja está en punto muerto inferior, es decir, está en su posición más baja. Calculamos que la punta del looper a la aguja hubieran 4,2 milímetros. Recuerden, solo para máquinas nuevas.
usted calcula y ajusta. La aguja empezó a subir, cuando usted empieza a mover el volante, la aguja empieza a subir y la punta del looper pasa por detrás de la aguja. Pero bueno, primero pasa por este y después pasará por esta, pero pasa por la parte baja de la muesca en este caso y tomará esa hebra. ¿Cómo se va a ver eso en la práctica? Se va a ver más o menos así. Entonces, ¿cómo se va a ver? Se va a ver de la siguiente manera. Más o menos nuestras agujas vienen así, nuestras agujas van subiendo y el looper pasa por acá y por acá. Es decir, la punta del looper no pasa en la parte baja de la muesca en esta aguja, pasará en la parte baja de la muesca de la siguiente aguja, es decir, de la derecha para ustedes. Es decir, acá lo coge un poquito más arriba y sigue subiendo y pasa por la parte baja y se va a ver más o menos así. Realmente eso lo logramos cuadrando el 4.2 milímetros desde el punto muerto inferior a desde el punto muerto inferior de la aguja, punta del gancho, punta del looper al centro de la aguja. Pero, ¿qué distancia de separación debe haber entre el looper y la aguja? La distancia de separación puede ir de 0.0 a 0.5 milímetros, es decir, desde que no haya nada de separación a medio milímetro de separación. Depende de qué, de muchas variables. El fabricante nos da como ese rango. Esta máquina que ustedes van a ver a continuación, como la cuadramos a 0. Pero usted podrá dar cierta tolerancia o 1 o 2 décimas de milímetro en caso de que su sincronización no sea tan precisa. ¿Qué no puede ser? Mayor a esto, ni menor a esto. Si está a menos de 0, pues obviamente significa que la está rozando y va a flexar la aguja y a alta velocidad o calienta la aguja y se revienta la hebra, o daña la punta del looper o daña la aguja. Entonces tiene que tener muy claras esas medidas. ¿Listo? Entonces el looper pasa por acá y la distancia de separación es esta. Si está muy lejos, resulta que está la aguja y el looper no está acá, sino está acá lejísimos. ¿Qué vamos a hacer? Soltamos este tornillo y movemos este mecanismo completo hacia afuera hasta que el looper comience a acercarse a la aguja. ¿Qué pasa si por el contrario que le está pegando? Pues soltamos este tornillo y lo alejamos hasta que obtengamos la medida que necesitemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Ya logramos ajustar y dejar todo en tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Comenzar a darle para apriete, ajustar ese tornillo con la boca fija hasta que quede muy ajustado. No puede quedar medio suelto porque si no el mecanismo se va a correr. Y si se corre este looper, va a chocar el looper contra el looper superior y se pueden dañar los loopers, se puede dañar los guardagujas y puede ocasionar un daño gravísimo en la máquina. Entonces, siempre los tornillos bien ajustados. Estos tornillos soportan muchísimo torque, mucho para apriete. En las máquinas chinas no soportan tanto, pero esta máquina es marca original, usted puede ajustar con mucha fuerza para evitar que a altísima velocidad, recuerde que trabajan sobre 5500, 6000 y hasta 7000 puntadas por minuto, a 7000 revoluciones por minuto, este mecanismo se suelte y se estrelle con todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ir a la máquina, vamos a ajustar, vamos a graduar, usted va a ver cómo va a quedar y ya volvemos. Y así como lo vemos en la teoría, vamos a empezar quitando el pie, se retira simplemente moviendo la palanca y los dos tornillos de la planchuela. Quitamos la planchuela y para que ustedes tengan un mejor punto de visual voy a quitar los dientes. Normalmente no es necesario quitar el juego de dientes, simplemente lo vamos a hacer para que ustedes puedan tener un mejor campo de visual. Quitamos los dos tornillos de la planchuela y nuestra planchuela la vamos a poder extraer. Ya quitamos la planchuela, ahora vamos a quitar este diente, este tornillo, y va a salir este diente completo. Se llama diente diferencial. Y para poder quitar el diente de atrás, soltamos este tornillo y sale el diente principal. Junto con el diente principal sale este diente, que es el diente de transporte de canete. Este es el tornillo que lo sostiene. Pero cuando quitamos esto, sale completo, conjunto juegos. Ya quitamos los dientes, la planchuela, y tenemos ese espacio libre para poder ver cómo queda la sincronización de la filetadora. Entonces vamos a mover el volante hasta que la aguja quede en punto muerto inferior, es decir, ahí. ¿Y cómo vamos a tomar la medida? ¿De dónde a dónde? ¿Cómo funciona esto? Vamos a tomar la medida desde la punta del looper, es decir, desde por acá hasta el centro de esta aguja. Debemos hacer un centro imaginario porque ustedes se darán cuenta que ese centro no viene marcado. Tenemos que hacer más o menos la medida como desde la mitad del ojo
del centro del ojo, verticalmente hablando, a la punta del looper. Vamos a ver cuánto tiene y vamos a hacer nuestra graduación respectiva. Retiramos y ponemos bien la punta del looper. Justo al frente de la línea, es decir, ahí. Y miren que la máquina tiene aproximadamente 5,5 más o menos tiene de recorrido. Sí, pongámoslo acá bien de frente. Esperamos que no se nos dañe en la toma. Y ahí está justo al frente. Miren que tiene 5,5, casi 6 milímetros desde la punta del looper a la aguja. ¿Cuánto debería tener? ¿Cuánto debería ser la medida correcta? La medida mágica, 4,2 milímetros. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Mover el looper en esa dirección, es decir, acercarlo a la aguja. ¿Pero de dónde lo vamos a hacer? Vamos a intentar mostrarles desde dónde lo vamos a hacer. Esta base del looper, que es esta, que es donde está montado el looper, viene cogida acá con un tornillo boca fija número 8. De acá vamos a soltar y el looper queda libre para moverlo de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Vamos primero a moverlo de izquierda a derecha y vamos a graduar. Soltamos con una llave boca fija número 8, puede ser abierta o cerrada. Como esto es de tanta fuerza, vamos a poner el lado cerrado a este lado. Sostenemos y empezamos a soltar. Ya soltamos el tornillo y miren que esto se puede mover de un lado hacia el otro. Tenemos que tener el volante, pero miren que ya si yo muevo esto, el looper se mueve de un lado hacia el otro. Ahora vamos a la graduación de nuestro punto anterior. ¿Cuál es la distancia? 4,2 milímetros es el número mágico. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar a mover el volante hasta que la aguja llegue a su posición más baja, que sería ahí. En ese punto vamos a empujar el looper suavemente para que el looper comience a acercarse a la aguja. ¿Y cuánto debe ser la medida? En este momento debe haber 4,2. Vamos a ver desde dónde arrancamos. La punta de nuestro looper, ahí en nuestra aguja hay 3 milímetros exactos. Quiere decir que tenemos que correr el looper para atrás. Vamos a moverlo un poquito para atrás. Acá la posición nos ayuda mucho. Ahí, y vamos a medir cuánto es la distancia que tenemos. Ahí tenemos 1 milímetro, 2 milímetros, uno bien al frente. Tenemos 1, 2, ¿se alcanza a contar? 1, 2, 3, 4,2. Tendría que ser casi sobre el 4, porque recuerdo que es 0,2. Movamos el volante a ver si es que es cierto. Otra vez aguja, punto muerto inferior y miremos. Ahí. .2, aproximadamente 4,3. En ese momento vamos a ajustar nuestro looper a ver cómo queda esta sincronización. Ya ajustamos suavemente nuestro looper. Ahora vamos a hacer que las agujas suban y acá este looper pasa encima del ojo, pero miren que cuando va subiendo la punta de la aguja permite ver parte del looper, del ojo del looper, y pasa en la segunda aguja y la aguja va a permitir que la punta del looper sea completa. Recuerden que esta primera sincronización la estamos haciendo con el looper más gastado, más corto de punta.
Miren cómo queda esta sincronización con ese looper. ¿Cuál es el problema? Que la punta de este está un poco más corta. Al quedar más corta tendremos que adelantar más el looper. Ahora vamos a hacerlo con el otro looper y vamos a ver las diferencias si es que hay alguna. Listo, sin hacer ninguna modificación en el ajuste de la máquina, simplemente cambiamos el nuevo looper. Vamos a hacer lo mismo, vamos a mover el volante hasta que la aguja llegue a punto muerto inferior, es decir, acá. Y justo acá vamos a medir cuánto es desde la punta de la aguja desde la punta del looper al centro de la aguja. Vamos acá. Miren que ahí tenemos 1, 2, 3. No alcanzan a ver 4 milímetros. Lo cual quiere decir que tendremos que obligatoriamente atrasar ese looper para que nos den la medida que necesitemos. Nótese que esa es la diferencia de la que yo hablaba en el video anterior. Si no lo vio, aquí más o menos como por aquí, les voy a dejar el espacio para que usted entre y vea el video y vea la diferencia entre un looper nuevo y un looper viejo. Miren que con cualquiera de las dos la máquina va a trabajar bien, pero varía la medida. Y si esta máquina tiene el movimiento recto en los loopers, no hay problema, pero una máquina que tenga movimiento esquiveo y ven va a ser mucho más complejo, y entre más corto, más dañada y deteriorada está esta punta y nuestra máquina va a fallar y va a ser cada vez más difícil poder darle una buena graduación. Miren acá, no alcanza a ser 4 milímetros, como 3.9 aproximadamente. Suficiente para cambiar esa variación del tiempo. Vamos ahora a dejarlo con el looper original y vamos a ver ahora qué separación tiene que haber entre el looper y la aguja cuando hay toma de lazada. Acá ubicamos nuestra máquina de perfil. Vamos a comenzar a mover el volante. Mire que el looper está pasando lejísimos de la aguja, es decir, en este momento la punta del looper está al frente de la primera aguja. Si yo empujo, miren toda la distancia que hay. Cuando voy frente a la segunda, miren toda la distancia que hay. Para tener una mejor visual, yo recomiendo utilizar un papelito blanco, tarjeta, un cartoncito, simplemente para que podamos ver la distancia que hay. Y se puede terminar para que no quede como todo tan perdido. Se darán cuenta que esa distancia es muchísimo. ¿Qué tenemos que hacer? Soltar el mismo tornillo boca fija número 8 y coger el looper y correrlo hacia la aguja. ¿Cómo hacemos ese procedimiento? Muy sencillo, soltamos el tornillo de aquí adentro, el que soltamos para adelantar y atrasar los 4.2, y acercamos la punta del looper que quede muy cerca de la muesca de la aguja. Voy a hacerlo y les voy a mostrar cómo queda. Listo, ya hicimos la corrección, es decir, ya nuestra máquina en teoría está sincronizada. Vamos a ver si no nos equivocamos. Vamos a poner nuevamente nuestro papelito por acá y vamos a comenzar a mover el volante hasta que la punta del looper quede justo al frente de la aguja, que sería ahí. En ese momento vamos a mirar que no haya distancia entre el looper y la aguja. Vamos a empujar esto. Aquí empujo la aguja y la empuja con todo y cabeza del looper, pero no hay distancia. Vamos a mover otra vez el volante hasta que la punta del looper quede justo al frente de la otra aguja ahí. Vamos a empujar ahora la otra aguja. Miren que yo empujo, pero las agujas simplemente mueven el looper porque no hay distancia. Voy a intentar ponerlo justo al frente para que alcancen a ver la posición correcta, que sería ahí. Y ahí no hay distancia entre las agujas y el looper. ¿Qué pasa si cuadramos que de aquí, de la punta a la aguja, allá en 4.2, pero si esta distancia está excesiva, nuestra máquina no va a coser?
y vamos a tener un inconveniente. Si logran entender cuál es la diferencia con el looper anterior, se darán cuenta que es que las medidas cambian muchísimo. Realmente juntos loopers pueden ubicarse en la misma posición, pero al tener la punta más corta es más complejo cómo establecer cuál es la distancia correcta de un looper a la aguja o de looper a looper. Y eso, que lo que les repito, este looper está en muy buen estado para ser de segunda. Vamos a hacerlo nuevamente con el looper viejo. Listo, pusimos nuevamente nuestro looper gastado y ya está a la distancia de 4.2 desde el punto muerto inferior. Vamos a ver cómo pasa. Pongamos nuevamente nuestro papel para revisar que la distancia sea correcta. Uno por acá para que ustedes alcancen a ver la distancia, separación. Y vamos a comenzar a mover el volante hasta que la punta del looper quede justo al frente de la aguja, es decir, justo acá. Miren que si yo empujo la aguja, no hay distancia y la aguja es empujada por el looper. En teoría está bien. Pero lo que pasa con la segunda aguja, como la punta del looper está tan corta, alcanza a flexar la segunda aguja porque no pasa justo en la muesca, sino pasa justo encimita del ojo. A pesar de que la máquina quede trabajando así, vamos a darle por la vuelta a esto para que vean más o menos por dónde pasa. Vamos a un papel para que alcancen a ver con mejor fondo. Miren que alcanza a flexarla un poquitico. ¿Cómo se podría solucionar esto? Fácil, que no quedara de 4.2 sino más o menos de 4 milímetros, es decir, corriendo el looper hacia la derecha, es decir, esta punta, pegarla más hacia la aguja. Pero ¿qué va a suceder? Que ya la distancia no nos va a dar y obligatoriamente tendremos que cambiar toda la sincronización. Así lo vamos a hacer. Vamos a cuadrar primero a 4 para que no nos quede abriendo esa aguja. Mira que la alcanza a abrir un poquitico. Vamos entonces a adelantar el looper. Nuevamente vamos a ver cómo queda funcionando y estará lista para prueba de costura. Listo, ya adelantamos el looper. Ahora vamos a poner nuestro papel justo acá y vamos a ver cómo queda la primera aguja. Va a llegar la aguja justo ahí. Miren que si empujamos, la aguja empuja el looper, es decir, no hay problema. Y justo acá, si empujamos la segunda aguja, tampoco hay problema. Es decir, queda bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Si damos la aguja en punto muerto inferior y medimos, vamos a intentar girar esto. Tenemos el cambio de imagen, cambio de toma. ¿Cuánto hay desde acá a acá? Vamos a darnos cuenta que la medida nos cambió un resto. Miren que la punta del looper muy de frente. Está más o menos de 3.7, es decir, casi que hubo que atrasarlo un medio milímetro. Entonces, y miren que acá queda, si lo vemos de frente, la punta del looper pasa en la parte baja de la muesca acá y en la parte baja de la muesca, y acá queda pasando sobre el ojo. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros como para remediar esto? Intentar mover el looper un poquitico para atrás. Listo, pongamos nuevamente nuestra regla y miren que esta es la posición. La punta del looper pasa como en la mitad de la muesca acá, como en la tercera parte, y acá termina pasando en la parte más baja. Y acá en la punta de esta aguja podemos ver el ojo de la aguja. Es decir, cuando la aguja queda acá, vamos a medir y de la punta del looper a la aguja quedaría como aproximadamente 3.8, casi 4 milímetros. Casi 4 milímetros al centro. Pero no alcanza a verlos. Quiere decir que si sincronizáramos de este modo, aunque la máquina quedaría trabajando bien, estaríamos variando totalmente las medidas que nos dice el fabricante.
que generalmente lo que le toca hacer a todos los técnicos cuando están en las plantas y los loopers no los cambian. Obligatoriamente tienen que hacer modificaciones y esas modificaciones no tienen nada que ver con lo que dice el fabricante. Y seguramente si usted va a trabajar en un equipo que ya tiene cierto desgaste, se dará cuenta que es la única forma de hacerlo. Entonces vamos a ajustar esta máquina y vamos a comenzar a armar para dejar con prueba de costura. Nuevamente nuestra máquina está con dientes. Miren cómo queda pasando la punta del looper. En esta pasa como en la mitad de la muesca y en esta pasa en la parte baja. Y si usted ve en esta segunda aguja, se ve ojo con ojo, que es lo que llamaba algún tiempo el punto de sincronización. Esta sincronización que estamos viendo es con el looper ya gastado, con el looper que está usado, no con el looper nuevo. Ya está lista para ponerle planchuela y proceder a hacer prueba de costura. Con esto terminamos nuestra práctica. Bueno, ya con esto terminamos. Si vimos muy bien la práctica, nos damos cuenta que cuando un looper es más largo o más corto, afecta muchísimo. Si está perfecto, está nuevo, las medidas son estándar, las que les acabé de dar. Pero si está con la punta más corta, usted tendrá que comenzar a hacer experimentos y acercarlo y alargarlo. Y alguien me va a preguntar, pero venga, ¿no dijo la medida cuánto es? No. Entre más corta la medida, entre más corta la punta, variamos más la medida. Y el técnico tendrá que ir adelantando o atrasando. Por eso muchos de ustedes, si son técnicos, no, pues eso no sirve porque el looper está gastado, que eso solo cuando la máquina está nueva. Es correcto. Pero es que el fabricante nos da las medidas cuando el looper está nuevo. Por eso hacemos el ejercicio con un looper nuevo y un looper de segunda para que vean que con el looper nuevo usted va a la fija. Con el looper de segunda, adelanta, atrás, ajusta, mueve para un lado, para el otro, hasta que le da el punto concreto. Y lo mismo va a pasar con el looper superior. No es lo mismo la medida que tiene cuando los loopers están nuevos a cuando los loopers tienen cierto desgaste, porque obviamente el técnico tendrá que comenzar a adelantar o atrasar según crea, y es donde viene el nivel de dificultad. Por eso, si usted nunca ha hecho este ejercicio y su looper está desgastado, busque un looper nuevo, o si no, tendrá que comenzar a adelantar y atrasar, hasta que le dé el punto preciso. Si logra entender el mecanismo, cómo funciona, pues usted tendrá que jugar con esas medidas y lo podrá hacer muy fácil. Si tal vez nunca lo ha hecho, pues hágalo, diviértase un rato, pero seguramente va a requerir tiempo. Entonces, si lo va a hacer, hágalo un domingo, un día que no tenga más que hacer, sino que tenga paciencia, y si va a descuadrar y va a cuadrar, lo puede hacer y no pasa nada, pero que usted se tome su tiempo para hacerlo sin afán, porque si lo hace sin afán va a ser muy complicado poder entender cuánto le tendrá que dar que sea diferente a la máquina que usted tenga. Recuerde que todavía nos queda pendiente hacer el video de las que son tipo Siruba, es decir, si usted tiene una Siruba, Yamato, una Gentex, Tentex, Yamata, esas máquinas son copia de Siruba y posiblemente estos puntos de sincronización varían. Entonces, para eso sí vamos a hacer unos videos especiales, vamos a hacer todos y no solo medidas y de dónde, y si hay que cambiar alguna cosa, pues la explicamos para que usted lo pueda hacer. Esta aplica para Pegasus. Para Pegasus funciona, pero la teoría, si usted logra entenderlo, es exactamente igual para Siruba. Lo que cambian tal vez sean las medidas y la distancia, si el looper está nuevo o gastado. Entonces, lo de siempre, espero que hayan aprendido mucho. No olvide suscribirse. Por acá hay un banner de color rojo, se le da clic y se suscribe, y debe activar las notificaciones, que es una campanita. Se le da clic en la campanita y cada vez que subamos un nuevo video, carguemos la información, plin, 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 va a sonar la campana, le va a avisar, le va a llegar un correo, le va a avisar su smartphone, y usted tendrá la información de que ya hay nuevo video, y hay que verlo para seguir entendiendo, porque vamos a continuar con fileteadora. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé todavía bien cómo es ese cuento, pero voy a intentar hacer un directo, no sé, voy a mirar cómo se hace, cómo se realiza, para resolver dudas. Un día que estemos trabajando, usted me diga, bueno, si yo tengo una máquina tal, y yo paso y le explico, y de paso tienen mucha información, porque a veces interactuar a través de comentarios de YouTube, pues uno da respuesta, pero tal vez no sea inmediata, y hay alguien que para ese directo puede que necesite algo concreto y rápido, y de pronto por lo que yo escribo se confunden. Entonces voy a intentar hacer un directo este mes, por lo menos un directo cada mes. No tengo ni idea cómo se hace, me toca revisar y vamos a hacerlo. Yo les aviso cuándo, con tiempo, para que ustedes se preparen y charlemos y tal. Entonces,
Recuerde, suscríbase, dale like si esta información le pareció útil, pertinente, importante. Y por último, comparta a través de las redes sociales. Si le pareció bueno este video, comparta con sus familiares, comparta con las personas que tal vez trabajan en confección. Y si no les gustó, pues compártalo también, compártalo con sus enemigos para que no les guste tampoco. Y lo importante es que conozcan y esta información se rote, porque recuerden, la información debe ser libre. Nada, nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.